Bien, antes de empezar a hablar de lo que es la Revolución Inglesa, vamos a hacer un pequeño análisis del contexto, ¿sí? Vamos a decir que es una revolución que está dentro del contexto de lo que se considera la crisis general del siglo XVII en toda Europa, ¿sí? O sea, no es un cualquier periodo de revoluciones, es un periodo de revoluciones políticas, ¿sí? Al mismo tiempo, es cuando Europa empieza a vivir por primera vez, ¿sí?, de lo que son sus colonias, ¿sí? Empieza a vivir lo que son sus colonias de Asia, de América, de África, ¿sí? Y una vez entendiendo este contexto, vamos a describir tres características que posee esta revolución en particular. En esta revolución se van a realizar ajustes de lo que son las viejas estructuras gubernamentales. Se van a enfrentar los dos órganos tradicionales, que son la corona y los estamentos. La corona apoyada por los anticuados terratenientes feudales y el parlamento apoyado por los capitalistas agricultores, ¿sí? Al mismo tiempo, las sociedades protestantes, ¿sí?, se van a quitar de encima gran parte de lo que es la corte papal. Retomando un poco lo que es la crisis del siglo XVII, podemos decir que para los marxistas la crisis del siglo XVII es en el fondo ¿qué cosa? Como siempre, una crisis de producción entre lo que es la burguesía, ¿sí?, productora, y lo que es el obsoleto sistema feudal. Esta perspectiva de la crisis de producción se generaliza en Europa, ¿sí? Y las fuerzas del capitalismo, ¿dónde triunfan? Y bueno, solo pueden triunfar en Inglaterra, gracias a su mayor representación en el Parlamento. Pueden triunfar, ¿por qué? Porque ya no se trata de una mínima iniciativa capitalista adaptada a un sistema que en líneas generales sigue siendo feudal, ¿sí? Ahora es la iniciativa capitalista que transforma el mundo desde su base isleña recién conquistada. Podemos decir que, por ejemplo, para Hobsbawm, si la Revolución Inglesa hubiera fracasado, es posible que el desarrollo económico se hubiera retardado durante largo tiempo. Y ahí es la importancia de lo que es la victoria puritana en esta transformación del mundo. Pero eso es para Hobsbawm. Para otros historiadores como Dobbs, por ejemplo, en ningún lugar los marxistas proporcionan evidencia que apruebe eso, ¿sí?, esa teoría. Porque apenas llegan a un periodo decisivo del capitalismo y ya se vuelven imprecisos, ¿sí? Eso es algo que vamos a ir analizando en todo lo que es esta exposición. Dobbs va a sostener que no solo es una cuestión de crisis de producción, sino también social y política, ¿sí? Antes de avanzar, debemos preguntarnos cómo es la economía en Inglaterra en este siglo. Bueno, es una economía en que los astilleros buscan construir cada vez más barcos. Tenemos puertos como Newcastle, que es ya un gran puerto exportador, ¿sí? Tenemos una Inglaterra que se empieza a sustituir la madera por el carbón, ¿sí? Se multiplican las fábricas de paño. En el campo tenemos a numerosos agricultores que se sublevan para romper los cercados. Tenemos numerosos miembros de la alta aristocracia que son fieles a los antiguos modos de producción y hostiles, por tanto, a lo que es el nuevo orden de cosas, ¿sí? Porque aparece una sociedad donde la nueva clase capitalista quiere dominar a la monarquía y hacer su ascenso, ¿sí? Y es aquí cuando va a aparecer lo que es la imagen de Carlos, ¿sí? Carlos I va a ser uno de los personajes más importantes en este escenario revolucionario, ¿sí? Él, ya desde su ascensión en el trono, va a tener ciertos augurios extraños en el día de su coronación en la abadía de Westminster. Por ejemplo, la paloma de su centro real se va a romper, la gema de su anillo de coronación se cae. Y bueno, para cerrar este ciclo de curiosos presagios, hay un terremoto, ¿sí?, en lo que es el día de su coronación. Bueno, ahí tenemos una imagen de lo que es el Parlamento arrestado. ¿Por qué el Parlamento arrestado? Bueno, Carlos tenía el pensamiento
que podía prescindir de lo que es el Parlamento, algo que no era nuevo, pues ya su antecesor había tenido pensamientos muy similares, ¿sí? Ellos, estos monarcas, ¿qué es lo que van a buscar? Va a ser una monarquía absoluta, ¿sí? Como estaba sucediendo en Francia y era algo que los ingleses ya temían, ¿sí? Una monarquía absoluta con ¿qué? Con derecho divino, ¿sí? En 1627 el rey va a pedir prestado dinero a la población y va a haber unos 70 caballeros que se van a negar a ayudar, ¿sí? Entonces se los va a encarcelar sin causa legal, digamos, ¿sí? Y esta va a ser una de las primeras medidas que se le va a criticar a Carlos I. Bien, como estábamos hablando del Parlamento, en 1629 Carlos lo va a disolver, ¿sí? Va a encarcelar a los desobedientes y va a proclamar que nunca más va a convocar otro parlamento. Pero como dicen, la justicia puede parpadear algún momento, pero siempre acaba viendo. Y es aquí cuando el rey decide que no tendrá el parlamento, pero sí va a tener a 3 personas muy fieles en las que van a seguir su plan, ¿sí? Su plan de gobierno. Van a ser el arzobispo William Laud, Thomas Wentworth, que es conde de Stratford, principal consejero del rey, y su favorito George Villiers, ¿sí? Que es duque de Buckingham. Ahora bien, se va a generar un clima de violencia, ¿sí? Y el populacho va a amenazar con atacar a los obispos. Ahora, más adelante vamos a ver las razones de este ataque, ¿sí? ¿Es este un ataque sin sentido? No. El que tiene gran importancia es, en la causa de este conflicto, una de las 3 personas que nombramos anteriormente. Y es este arzobispo William Laud, ¿sí? Que él tiene la habilidad de dedicarse a vencer toda resistencia a lo que es el anglicanismo, ¿sí? Él va a censurar la prensa, va a prohibir las Biblias calvinistas, va a incorporar a la liturgia anglicana ritos tomados del catolicismo. Esto, por supuesto, va a provocar que la opinión pública se irrite, como estábamos diciendo. Y mientras tanto, en 1637, en otro lugar no muy lejanos, va a estallar un motín, ¿sí? Se va a hacer una rebelión por la implantación de ¿qué cosa? De el famoso Prayer Book anglicano, ¿sí? Bueno, ahí tenemos una imagen de Escocia. En 1637 Escocia va a pasar a la rebelión abierta, ¿sí? Por esto que habíamos dicho del Prayer Book. Y aquí aparecen, por otro lado, un sector especial dentro de Inglaterra, ¿sí? Que también expresa y detesta a Laud, ¿sí? Ellos le van a hacer frente. Estos que vemos aquí son los puritanos, ¿sí? Que ellos seguían siendo un sector rico y poderoso de la sociedad inglesa con una fuerte presencia en el Parlamento, ¿sí? Esto es muy importante. Todo lo que represente el Parlamento en este periodo es importante, ¿sí? Otra cuestión va a ser una huelga de impuestos, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, se va a dar por las exigencias del rey en cuestiones económicas. Tenemos, por ejemplo, que se va a cobrar el ship money, que era una exigencia, ¿sí? Que pedía el rey a las personas que tenían barcos para situaciones de emergencia, ¿sí? Eso era el ship money. Bien, ahora pasamos a hablar de Buckingham. Él es el favorito del rey, ¿sí? Ahí lo vemos, una imagen de la época, ¿sí? Él es el otro compañero de las causas revolucionarias de Carlos, ¿sí? Él no va a pertenecer al sector religioso como William Laud, ¿sí? Sino al militar, ¿sí? George Villiers, conocido como Duque de Buckingham, él llega a ser primer ministro y la persona más importante en la corte fuera de la familia real. Él se va a enriquecer cada vez más gracias a los monopolios reales, ¿sí?
muy acompañado de lo que habíamos dicho de los impuestos. Él va a crear nuevos impuestos, va a vender privilegios, ¿sí? Tan es así que el Parlamento inglés va a comenzar una investigación contra él en 1621, de la cual él va a poder librarse, ¿sí? Gracias a sus influencias. Bueno, ahí vemos una imagen del asedio a La Rochela, ¿sí? Que es una derrota de Buckingham en la que se busca hacer una rebelión hugonota en Francia, ¿sí? Los hugonotes eran los calvinistas en Francia, y en este momento Europa está muy instaurado lo que son las guerras de religión, ¿sí? Entonces Inglaterra intenta hacer una rebelión religiosa en su enemiga histórica, que es Francia, ¿sí? Pero fracasa, pues terminan ganando los franceses, ¿sí? Y dirigidos nada más y nada menos que por Richelieu, que también es mano derecha de un rey absolutista llamado Luis XIII, ¿sí? Estas rebeliones no nos tienen que sorprender. ¿Por qué? Porque, como he dicho al principio de esta exposición, es un gran periodo de revoluciones el siglo XVII en Europa, ¿sí? En la que las potencias despiertan rivalidades en países extranjeros. Bien, en Inglaterra, mientras tanto, los conflictos empiezan, ¿sí?, cuando un ejército escocés se lanza al campo de batalla contra el rey, ¿sí? Cruza la frontera de Inglaterra en 1638 y de nuevo en 1640. En ese momento ocupa Newcastle, que es vital por su carbón, ¿sí? Recordemos que en este momento hay un parlamento ausente, ¿sí? Y que en este momento resulta crucial por la cantidad de dinero que puede ofrecer el rey en este enfrentamiento. Ahí es cuando el rey se da cuenta que solo puede reunir un ejército de tropas milicianas sin experiencia para hacer frente a la amenaza, ¿sí? Bueno, las dos fuerzas se van a enfrentar, los escoceses contra los ingleses, pero Carlos, sabiendo que su ejército está mal entrenado y puede perder la partida, decide ceder a las demandas escocesas, ¿sí? Entonces se le permite a Escocia su libertad religiosa y se promete a los líderes escoceses una buena cantidad de efectivo para que retiren sus ejércitos, ¿sí? Y ahí es cuando el rey se va a encontrar en el problema práctico de saber de dónde sacar ese dinero sin contar con el parlamento. O sea que es el órgano que normalmente habría actuado para recaudarlo. Sin muchas opciones, el parlamento es convocado en la primavera de 1640 por primera vez en 11 años de ausencia, ¿sí? Bueno, se recauda dinero para otro ejército, pero solo con la condición de que se apruebe una ley, ¿sí?, que obligue a convocar un parlamento al menos una vez cada 3 años. El rey va a aceptar, ¿sí? El rey acepta, pero ya vamos a ver cómo después ignora esas promesas. En 1640 las elecciones entre el Parlamento corto y el Parlamento largo se hacen en un momento de gran inestabilidad, ¿sí?, yendo en aumento las tensiones entre el Parlamento y el rey. ¿Y eso qué va a hacer? Va a poner de evidencia una crisis de autoridad, ¿sí? Recordemos que las revoluciones de los Países Bajos también se dan por una crisis de autoridad. En 1640 se publica la Triennial Act, que decreta la reunión del Parlamento obligatoria cada 3 años, y ese mismo año, ¿sí?, marca el inicio de la revolución, ¿sí? Como 149 años después, otro parlamento también va a marcar el inicio de otra revolución. Pero ya no va a ser en Inglaterra, sino en Francia, ¿sí? Mientras tanto, en Irlanda, que es súbdita de Inglaterra, también se inicia una rebelión en 1641 contra el dominio inglés. ¿Alimentada por qué? Bueno, la confiscación de tierras por parte de los ingleses y el empleo exclusivo de inmigrantes ingleses y escoceses en muchos latifundios, los cuales son quitados a señores católicos, ¿sí? Y para terminar de hacer el prólogo de estas causas revolucionarias,
en represalia por unos arrestos que se cometen, los parlamentarios cierran las puertas de Londres, impiden a Carlos entrar en su propia capital, y el rey se traslada a Nottingham, donde forma un ejército real, y en noviembre de 1642 empieza lo que es la etapa de las luchas de guerras civiles inglesas, llamada Primera Guerra Civil Inglesa, ¿sí? El Parlamento al principio tiene las de ganar, pero pierde esta ventaja. Y otro origen importante a tener en cuenta es que la revolución estalla, ¿por qué? Por una división entre la corte y el campo, ¿sí? Esto pone de manifiesto el declive de la clase aristocrática gobernante. Y al mismo tiempo no olvidemos la anarquía religiosa, ¿sí? Junto con el desorden del populacho, que van a crear el ambiente perfecto para una guerra, en el cual vamos a tener dos bandos, ¿sí? Por un lado tenemos a Carlos I, que representa el arminianismo, el cual tiene elementos que recuerdan al ritualismo romano, y los protestantes van a ver en esa religión una apostasía, ¿sí? O sea, una cuña que ha logrado introducir el papado en Inglaterra. El ejército de Carlos I va a estar representado por los llamados caballeros, que son soldados aguerridos y experimentados, y su zona de control, o sea, la zona de control real, va a tener mayores miembros en lo que es el norte y el oeste de Inglaterra. Por otro lado, va a estar el campo, ¿sí? Que representa el espíritu público y la república, en la cual buscan privilegios para los súbditos. Tienen reuniones privadas en las que acuerdan discursos y en las que se ponen de acuerdo en que debe prevalecer el protestantismo, ¿sí? Bueno, sus zonas de miembros adeptos van a ser Londres y el barrio sureste de Inglaterra, junto con el control de algo muy importante que es la marina y la clase mercantil. Bien, en el bando del campo parlamento tenemos a los que son los cabezas redondas, ¿sí? Que son reclutados entre los obreros de las ciudades. Ellos normalmente no tienen el mismo valor militar que sus adversarios, pero sí poseen la ventaja de ocupar todo el centro del reino con los grandes puertos y las principales regiones industriales, que son recursos financieros muy importantes que el rey carece. Vamos a empezar a hablar de la guerra. Ante la complicidad del parlamento y del pueblo londinense, Carlos I prefiere abandonar la capital y agrupar sus adversarios. En 1643 los realistas triunfan y es ahí cuando el parlamento decide pedir ayuda a Escocia, la cual dice, bueno, está bien, vamos a ayudar, pero siempre y cuando pertenezcamos a una misma iglesia presbiteriana. Bueno, tenemos que Carlos I es hecho prisionero, pero en 1647 Carlos escapa de sus guardianes, ¿sí? El rey viaja a Escocia para hacer un partido contra los ingleses y se refugia en la isla de Wight. En ese momento es cuando los escoceses cambian de bando y se comprometen a llevarle de nuevo al poder por la fuerza, ¿sí? Muy bien, antes de seguir con esta historia debemos preguntarnos, ¿cómo financia la guerra el Parlamento? Bueno, la financia mediante préstamos, multas y confiscaciones a los realistas, generando otro descontento igual al que el rey había provocado anteriormente, ¿sí? Que había sido, ¿qué cosa? El aumento de impuestos. Bien, este aumento de impuestos por parte del Parlamento provoca que en medio de la guerra algunos condados se cambien al bando realista, dejando de lado sus prioridades nacionales por sus prioridades personales, ¿sí? Entonces los condados empiezan a priorizar sus problemas, digamos, personales. Y ahí aparece un provincialismo familiar, ¿sí? Que se opone al régimen revolucionario y va a ser el que más tarde, y presten atención,
contribuya a la restauración de la monarquía en 1660. Bien. En este momento, el Parlamento tiene que improvisar un gobierno, ¿sí?, para solucionar la caída del comercio junto con una mala racha de malas cosechas, ¿sí? Mientras tanto, en la guerra los soldados son mal pagados, hacen olas de deserción, y es en ese momento cuando se busca a alguien que tenga una fuerza institucional y capacidad de liderazgo. Muy bien, esa persona había que buscarla en 3 grupos, ¿sí? Había un grupo que buscaba una victoria decisiva, que era Cromwell, otro grupo que buscaban los compromisos de paz, y los que esperaban que el Parlamento sea fuerte y negocie con el rey. Muy bien. Se decide elegirlo entre los que representan la primera opción, ¿sí?, es decir, una victoria decisiva. Allí se encuentra Cromwell, que representa la libertad de conciencia, la independencia religiosa, y sabe muy bien elegir a sus subalternos sin distinción de nacimiento, y es la guerra en la que Cromwell ve una guerra santa, ¿sí?, una cruzada. Mientras tanto, el Parlamento se plantea si tiene que seguir siendo una iglesia de Estado, siguiendo la línea presbiteriana, o una libertad de sectas, ¿sí? Todo esto está pasando dentro de lo que es el contexto de la guerra. En la parte parlamentaria, ¿sí?, vamos a tener lo que son los leveres, ¿sí? Es decir, es una parte militar, en realidad, que más adelante va a buscar su apoyo en el Parlamento. No es un movimiento más de Europa, ¿sí? Es el primer movimiento de izquierda. La mayoría de sus miembros son de clase baja y humilde, los que pagan los pesados impuestos de la guerra, son los que se desilusionan por las medidas impositivas, son los que exigen que el Parlamento deje de imitar a su rey absolutista, ¿sí? Y sus objetivos en esta lucha son la abolición de la realeza, la abolición de los impuestos sobre los bienes de consumo, la abolición del encarcelamiento por deudas, la libertad de conciencia, la reconstrucción democrática, un comercio, un gobierno participativo, y tal vez las dos más importantes, la igualdad ante la ley y el sufragio universal. En 1647 van a hacer su primera constitución escrita de Europa para un Estado nacional, en la que buscan, ¿sí?, los poderes para el pueblo, ¿sí? Muy importante esto, los poderes para el pueblo. Otro aspecto a destacar en esta guerra es el ejército, ¿sí? En 1645 se crea el New Model Army, ¿sí?, que es una especie de ejército nacional. Este ejército nacional está más pagado y mejor disciplinado, ¿sí? Bueno, tenemos que el rey, después de una derrota en Naseby, sucumbe al poder real y es arrestado, ¿sí? El Parlamento entonces toma su primera decisión, que es someter al rey a un tribunal superior, ¿sí? El tribunal sentencia que a Carlos Estuardo, en calidad de tirano, traidor, asesino y enemigo público, se le dé muerte separando su cabeza del cuerpo, ¿sí? La ejecución del rey señala el fin de la guerra civil. Cromwell y los independientes triunfan sobre el rey y los elementos presbiterianos del Parlamento, ¿sí? Y como dice el dicho, es la ley de la guerra que los vencedores traten a los vencidos a su antojo, ¿sí? Bien. Carlos es decapitado, ¿sí? Y más adelante, en 1649, se hace un acta en el que se declara que Inglaterra es una república con el Parlamento Supremo como autoridad, ¿sí? Bien. En este momento sucede algo importante.
el ejército desafía al parlamento, ¿sí? Es decir, ese ejército creado por el parlamento contra el rey se subleva contra el parlamento, ¿sí? Los parlamentarios se inquietan al ver cómo un ejército, ¿sí?, que en realidad había sido creado para ser leal al parlamento, ya no es leal al parlamento, sino a su líder Cromwell, ¿sí? Cromwell asciende con el RAMP, ¿sí? Su protectorado incluye Inglaterra, Escocia e Irlanda. Bien, como bien dice la imagen, es un dictador, líder político y militar, ¿sí? El gobierno de Cromwell es autoritario, mucho más que el de Carlos, porque gobierna sin parlamento. Y presten atención, porque ni siquiera tiene sangre real, ¿sí? Lo cual hace que muchos deseen la antigua monarquía. Uno de los errores de popularidad de Cromwell es su régimen de austeridad puritana, ¿sí? Ahí decide abolir la Navidad, la Pascua, prohibir los juegos en domingo y cerrar los teatros y tabernas. ¿Por qué no reacciona la población? Bueno, la población no reacciona ante estas medidas dictatoriales simplemente porque no quiere despertar una nueva guerra civil, ¿sí? Y agradecen a Cromwell no solo por restaurar el orden, sino por ejercer una amplia tolerancia religiosa de la que, por supuesto, están excluidos los católicos, ¿sí? El RAMP adopta el acta de navegación dirigida contra los holandeses, y eso asienta una constante rivalidad comercial y colonial con Holanda que provoca una guerra con dicho país. Pero no es la única guerra. También se entra en guerra contra España, la cual obliga a Cromwell, falto de dinero, a convocar un nuevo parlamento en 1656, es decir, recordemos que él disolvió el parlamento, al igual que Carlos I. Y para los que tienen buena memoria, no es la primera vez que una persona manda una nación a la guerra y necesita dinero, el cual tiene que ser autorizado por el parlamento, que por supuesto no puede ser autorizado porque no existe. Cuando Cromwell muere en 1658, su república muere con él. Irónicamente, para un republicano, el sucesor elegido por Cromwell es su hijo Richard. ¿Esto qué quiere decir? Que esa república se parece más a una monarquía hereditaria que a una república, ¿sí? Bueno, este heredero no tiene el apoyo del pueblo, y luego de Richard, tras una marcha en Londres en 1660 y con el apoyo del ejército, se restaura la monarquía con Carlos II, ¿sí? Se anulan todas las leyes del Parlamento de Cromwell, y ese mismo año Carlos I es declarado mártir por el Parlamento y convertido en santo por la Iglesia Anglicana, siendo los Estuardos quienes siguen gobernando Gran Bretaña hasta 1714, cuando sean sucedidos por la Casa Hanover.